Y a partir del 1 de octubre el uso de mascarillas ya no será obligatorio, aunque se mantendrá en centros de salud y será altamente recomendable también en otros puntos de aglomeración. Además, se eliminará la exigencia del pase de movilidad y las restricciones de aforo en espacios abiertos y cerrados. Vamos a analizar estas medidas. Para eso nos acompaña el doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, coordinador también de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco y ex subsecretario de Redes Asistenciales. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por acompañarnos. Primero que todo, bien al callo, digamos, ¿qué le parecen los cambios que fueron anunciados ayer por el Ministerio de Salud con respecto al manejo de la pandemia? En general, bastante bien, muy correlacionado con la situación sanitaria epidemiológica de la pandemia. Creo que el pase de movilidad ya cumplió su función, fue en un momento dado muy importante para aumentar la tasa de vacunación. Creo que estamos en otra situación, en otro momento. El uso de la mascarilla en espacios abiertos creo que ya no se justifica. Solo me parece a mí que lo recomendable es, salvo el uso en centros de salud, el uso de mascarilla para recintos cerrados donde haya aglomeraciones va en el sentido adecuado también. Creo que fue un conjunto de medidas tomadas en el momento preciso, dada la situación epidemiológica y sanitaria de la pandemia. Sí, hay varios puntos. Déjeme quedarme con el que más se ha hablado o comentado, que es justamente la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en algunos puntos, especialmente en espacios cerrados, donde justamente siempre ha sido obligatorio, no siempre, pero ha sido obligatorio durante todo el paso de esta pandemia. Esto a partir del 1 de octubre. Se dice que en transporte público, lugares donde hay aglomeración, generalmente es altamente recomendable, pero va a ser voluntario el uso de la mascarilla. ¿Está en el camino correcto esta definición? Yo creo que ahí tengo mis dudas respecto a qué recomendación dar a la ciudadanía. Creo que dada la alta aglomeración de personas en el transporte público, en el metro, a lo mejor es una medida discutible si es la obligatoriedad o no. Sin embargo, creo que aquí se está apelando fundamentalmente a la responsabilidad individual y al autocuidado. Creo que es una recomendación, especialmente para aquellos que están con algún cuadro respiratorio agudo en evolución y para aquellas personas que van a tener contacto con gran cantidad de individuos en un recinto cerrado o en aglomeración de personas. Creo que la recomendación es de suyo muy alta. Tengo mis dudas si era mejor obligatorio, pero en fin, es absolutamente discutible la obligatoriedad, teniendo presente que ya los chilenos hemos aprendido y con un par de años de experiencia que la mascarilla es un coadyuvante muy importante a la luz de reducir los contagios. De hecho, complemento lo que usted está apuntando, doctor Castillo, con una frase que entrega en TTC Radio hace un ratito solamente la ministra Jimena Aguilera, la doctora Aguilera, ministra de Salud. Dice lo siguiente: había mucha presión por liberar el uso de mascarilla y pase de movilidad y no queremos que esas herramientas se vayan desprestigiando porque se pueden volver a usar, entendiendo entonces que el objetivo de volver a esa voluntariedad o generar la voluntariedad de la mascarilla es principalmente para cuidar el objetivo central que tiene la mascarilla, porque en algún minuto dice, si esto se da vuelta, la situación sanitaria, vamos a tener que volver a usarla. Exacto. Es evidente que si la situación epidemiológica se torna preocupante, va a haber que reinstalar algunas medidas restrictivas como esta, que es una medida profiláctica muy preventiva de alta eficiencia, y que yo creo que los chilenos hemos aprendido a usarla. Sí. Sin embargo, creo muy importante que la voluntariedad informada con responsabilidad es un elemento que debemos ejercer con mucha profundidad para tener la suficiente capacitación y capacidad de volver a usarla obligatoriamente si es que la situación sanitaria así lo amerita y si las autoridades nos piden o la implementan de vuelta por algún motivo sanitario o epidemiológico. Claro, y ahí habrá también que ver cómo se va desarrollando esto en la población a partir de octubre, doctor. De hecho, uno empieza a conversar sobre este tema, específicamente el de la mascarilla, y hace la pregunta, bueno, en el transporte público,
¿Usarías o no mascarilla? Y muchos dicen, yo la seguiría usando, por lo menos por un buen tiempo, o la voy a seguir usando de todas maneras. Eso también desde la responsabilidad y desde la autodeterminación, digamos, que tenga la persona, eso es bien importante. Sí, yo creo que mucha gente, muchas personas en recintos cerrados de aglomeración de público, va a seguir usando voluntariamente las mascarillas. Yo estoy seguro que así va a ser. Lo que se ha sacado es la obligación de usarla. Sin embargo, dada la capacitación y la educación que esto ha producido, yo creo que va a haber mucha gente que en recintos cerrados, en aglomeraciones de personas, en el metro, en los buses, etcétera, va a seguir usando con mucha responsabilidad la mascarilla. Además está decirlo, sí, aquellos que están con cuadros bronquiales agudos o tienen alguna enfermedad viral de otro tipo. La mascarilla aquí es un elemento fundamental para evitar contagio de otras personas y disminuir la producción de enfermedades, sobre todo en familiares o en población que convive y vive con ellos en torno a un recinto cerrado. Sí, de todas maneras. Quiero ir a otros puntos. No solamente es el de la mascarilla lo que fue anunciado el día de ayer, sino, usted lo decía, lo del pase de movilidad. Ya ha cumplido su fin, dice usted, ¿no? Esto, aunque igual hay un gap, un margen importante de personas que aún no han completado su esquema de vacunación. Sí, pero sin embargo yo creo que el pase de movilidad fue muy importante como un incentivo para aumentar las tasas de vacunación. Recuerdo que cuando esto se implementó hubo una afluencia masiva de público a los vacunatorios. Sí, claro. Y se llegó a vacunar más de 150.000 personas diarias. Eso produjo un adelanto y un incremento de la tasa de vacunación nacional muy importante para generar un manto de protección frente a la transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2. Pero ya estamos en otra situación. Estamos a puerta de un fenómeno endémico, estamos con reducción de los contagios, ha disminuido la positividad, hemos aprendido a usar las mascarillas, hemos aprendido a lavarnos las manos en un momento adecuado. En fin, tenemos ya más cultura, el país está más educado en estos aspectos. Y yo creo que las medidas actuales de suspender el uso del pase de movilidad ya no está cumpliendo una función profiláctica, preventiva e incentivadora de la vacunación. Está siendo hoy día una molestia y está produciendo limitaciones en el crecimiento de algunos sectores de la población sin un efecto positivo claro y muy identificable. Quedémonos un segundo en un tema importante también que se anunció ayer. Quizás muchos lo vieron como en segundo plano, pero creo que es bien relevante en todo este proceso que hemos aprendido de la pandemia, por lo menos desde nuestro lado, digamos, los que no somos expertos. Se anuncia que a partir de octubre se va a comenzar a inocular con la vacuna bivalente, es decir, con la cepa original y Omicron. Vamos a ser el primer país en Latinoamérica, de hecho, en tener esta vacuna bivalente. Y bien relevante, porque ya se da el paso a la vacuna anualizada, muy similar a lo que fue el tema de la influenza, olvidándonos de las quintas dosis, sextas dosis, séptimas dosis que tantas veces hemos hablado. Va a ser una vacuna al año. ¿Cómo evalúa usted eso? Porque también dentro de esta nueva fase, digamos, de la pandemia, era súper importante dar ese paso. Y si efectivamente se puede dar ese paso, ¿cuál es su opinión? Yo creo que están dadas las condiciones epidemiológicas para dar ese paso. La inoculación con ambas cepas en la misma vacuna, o la inoculación anual, o la incorporación de una vacunación de ambas cepas en forma anual en el Programa Nacional de Inmunizaciones tiene que ser el próximo paso, de manera de incorporar esta vacuna como una vacuna más dentro del Plan Nacional. Creo que tal como está la situación sanitaria, epidemiológica, los pasos se están dando en forma segura, y de aquí a unos días más, a partir del mes de octubre, la inoculación de esta vacuna con esta cepa creo que puede ser una muy buena medida para incorporar definitivamente la vacuna en el Plan Nacional de Inmunización y anualizar o utilizarla semestralmente de acuerdo a los estudios inmunológicos que se vayan haciendo y que se están publicando en muchas partes del mundo. Voy a otro punto, aforos, bien importante esto, se terminan los aforos. ¿Cómo lo evalúa usted, doctor Castillo? Siguiendo la dinámica de los otros cambios, también ya se hacía, no sé si el concepto es correcto, pero insostenible, no se hacía aplicable, digamos, restringir los aforos en lugares cerrados. No, yo veo los aforos bastante bien. Sin embargo, también aquí debo decir de que
Si hay una aglomeración muy significativa en recintos cerrados, más que reducir los aforos, yo ahí recomendaría, o sería altamente recomendable, que las personas que están en esa aglomeración utilicen mascarilla. Sin embargo, la reducción de los aforos para recintos cerrados, en establecimientos de la alimentación, restaurantes, en sala de espera, me parece que están dadas las condiciones seguras para terminar con esto en forma muy importante y a nivel masivo, a nivel nacional. No, hay un punto ahí, se recomienda el uso de mascarillas si hay aglomeración, volvemos al punto, no se eliminan las mascarillas, de hecho siguen ahí vigentes, pero se elimina la obligación. Hay una alta recomendación en espacios cerrados y aglomerados de usar mascarilla, y especialmente si uno, por ejemplo, tiene enfermo crónico, eso es de por sí, digamos, pero también en términos de la ventilación, y esto se aplica para restaurantes, también para las salas de clase, aprovechando que ya estamos entrando a una temporada de primavera, ¿no? Así es. No, la recomendación tiene un fundamento basado en evidencia, la recomendación de uso de mascarilla tiene una recomendación basada en evidencia muy fuerte. No va a ser obligatorio, pero es altamente recomendable utilizar mascarilla en aquellos casos y momentos donde haya aglomeración de personas o donde haya personas que podrían llegar a tener o tienen un cuadro respiratorio agudo como una manera de protección. Yo creo que esto es muy importante. E insisto de que muchos chilenos van a seguir usando mascarilla. Evidentemente los que trabajamos en hospitales, atención primaria, lo vamos a tener que seguir haciendo. Pero en aquellos momentos de aglomeraciones, en el transporte público o en otro lugar, el uso recomendable es muy deseable para contener la transmisión comunitaria o reducir la transmisión comunitaria de estas infecciones virales. Doctor Castillo, vamos por varios puntos. Hay otro cambio bien relevante que se anunció el día de ayer, que es el tema del aislamiento. Se pasan de 7 días, cuando uno da positivo por COVID-19, a 5 días. ¿Cómo ve usted también eso? ¿Ha sido un aprendizaje y por sobre todo la investigación, el tema empírico, digamos, para poder llegar a reducir? Recordemos que hace no tanto tiempo, de hecho, el aislamiento, cuando uno era COVID positivo, llegaba a los 14 días, 12 días. Ha ido bajando y ahora va a ser 5 días. Claro. Es que ha ido sucediendo dos o tres cosas. La primera es que hemos ido conociendo la cinética de la infección viral o de la transmisión viral, su velocidad de incubación, el tiempo medio de incubación y el tiempo medio de producción de sintomatología y el tiempo medio en donde esta infección comienza a generar una respuesta inmunológica y comienza a desaparecer. Eso, la información que hoy día existe mucho más abundante y de mucho peso científico. Esto motivó en el pasado de que cuarentenas de enfermos COVID positivos eran de 10, 15 días, 14 días. Sí, claro. Y era una cuarentena pero absolutamente estricta, poco menos que era un aislamiento absoluto respecto a todos los elementos habituales de la vida cotidiana. A medida que emerge información adicional de buen nivel, esto se va reduciendo a tal punto que junto con la tasa de vacunación elevadísima que tiene el país y la generación de inmunidad propia, inducida por la vacunación y por la vacuna, hace que estos elementos cinéticos de esta infección viral y la producción de síntomas, la generación y la persistencia del virus como un elemento contagioso vaya reduciéndose y expliquen una cuarentena no mayor de 4 días, incluso hay muchas partes del mundo, 4 días, 5 días, que es más que suficiente para asegurar de que fragmentos del virus, fragmentos genéticos del virus, no sean contagiosos o reducir significativamente la posibilidad de ser un elemento contagioso en el medio ambiente. De manera de que esto es asociar o correlacionar la evidencia científica, la tasa de vacunación nacional, con los tiempos y los aforos y las cuarentenas a lo que la evidencia científica hace. Creo que ese es el equilibrio que se está dando, me parece que es muy bueno, porque quiere decir que estamos mirando la evidencia internacional y nacional de una manera profusa, intensa, detallada, pero al mismo tiempo estamos dando pasos prácticos que está haciendo que el país se esté abriendo,
porque el manejo de la pandemia se ha hecho en forma muy satisfactoria a lo largo de estos años. Doctor Luis Castillo, nuevamente muchísimas gracias por conversar, analizar con nosotros los distintos anuncios que se dieron ayer por parte del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Nicolás, gracias a ustedes. Hasta luego, un placer.